Mil mensajes. Hoy estamos con el número 639 y en este mensaje, en este contenido, debemos reflexionar porque muchas veces, algunas veces en estos mil mensajes hemos hablado de la sensibilidad, de esa capacidad para captar con certeza y con discriminación buena los elementos que hay dentro de nosotros y fuera. Esa sensibilidad, si es exagerada o no se sabe usar, se transforma en susceptibilidad. Este número 639 nos habla de superar la susceptibilidad, pero haciéndolo, en este caso muy específico, a través de la ubicación sobre cuáles son los elementos que pueden dañarnos a través de nuestra sensibilidad. Es decir, es una especie de guía para uno revisar sobre los puntos que nos pueden hacer vulnerables, los puntos que nos hacen superar la susceptibilidad, esos puntos que nos hacen realmente mostrarnos débiles, mostrar nuestras debilidades en una manera, se supone, inconveniente, frente a los demás elementos que existen en el entorno. Cuando uno hace esto y uno se pone a ver y uno se pone a revisar cuáles son los elementos que le hacen daño a uno en específico ante las diferentes relaciones humanas y uno empieza a buscar elementos, uno puede hacerse una guía. ¿A qué somos vulnerables? ¿En qué elementos nos elevan realmente esa sensibilidad hasta tal punto que esa sensibilidad nos duele captar las cosas, nos duele captar a lo mejor los movimientos, las reacciones, y a lo mejor estamos malinterpretando y a lo mejor no es con uno, pero uno lo toma para uno y eso es causa de esa vulnerabilidad, de esa susceptibilidad. Otras veces es completamente está hecho completamente adrede, a propósito, y la gente, por ejemplo, con diferentes elementos, pero uno muy interesante puede ser con la competencia, con la competitividad, también puede ser con esa envidia, puede ser por una gran cantidad de elementos. Si nosotros damos a entender dónde están nuestros puntos débiles de vulnerabilidades que nos dañan y realmente nos dañan la autoestima, nos dañan nuestra capacidad, cualquiera que sea, entonces estamos a merced de esa persona o de esas personalidades o inclusive de esos eventos que nos dañen, que nos hieran, que sean capaces de hacernos daño. Y entonces, bueno, tenemos que hacer una revisión de cuáles son, por ejemplo, nuestras características físicas que la pura mención pueden hacernos muy débiles frente a los demás. Y aquí están los que antes se llamaban los complejos. Hay los complejos físicos, el complejo, por ejemplo, del tamaño, el complejo de la fealdad o la belleza que se pueda tener, los diferentes complejos que uno pueda entonces transmitir desde el punto de vista físico, los extremos tan frecuentes en la vida sexual por el tamaño del pene o el tamaño de los senos o por unas determinadas características que en la gente sepa que son elementos que dañan a la persona y que entonces están siendo manejados a través de estos defectos. Los defectos físicos o las percepciones físicas que uno tenga de uno mismo son realmente muy interesantes y yo le recomiendo que usted haga una lista de las posibles características físicas que usted tiene que eh, donde lo pueden dañar, donde la pueden dañar, donde le pueden hacer efecto diciéndole, por ejemplo, qué nariz tan grande tienes, o estás muy deteriorado, qué te ha pasado. Si eso lo tumba usted, tome en cuenta que eso es un factor de sensibilidad exagerada que está siendo a lo mejor exageradamente sensible, que se está volviendo susceptible y que cualquiera gente que inclusive no lo quiere hacer, hay otra gente que lo hace con toda la intención, pero gente que lo puede hacer bajar de su nivel y que le pueden dañar, inclusive lo pueden sacar en una competencia. Entonces hay que estar muy pendiente de las causas físicas
Otra de las causas pueden ser causas psicológicas, emocionales, formas de pensar, formas de actuar, la rapidez con la que uno pueda reaccionar, cosas que realmente vienen de algunas características de tipo psicológicas o unas de tipo emocionales, en donde, por ejemplo, no se sea tan rápido para reaccionar ante determinadas cosas. Entonces, si uno tiene realmente un método para buscar qué causas todavía me dañan en mi vida actual, de tipo psicológicas, de tipo emocionales cuando me las nombran, y sobre todo cuando nos hace sensibles, susceptibles a que nos nombre cualquiera, inclusive gente que nos ama. Entonces, hacer una lista de esto y reflexionar, al igual que hacíamos con lo físico, es muy interesante. También, en el tercer lugar, con las características de tipo sociales y culturales, es decir, si realmente nos logran dañar por nuestra religión, por nuestra profesión, por nuestras condiciones más diversas de tipo social y cultural, por nuestras creencias. Entonces, cuando uno tiene este mapa de las características por las cuales nos pueden dañar desde el punto de vista físico, esos complejos que hablamos, o esas realidades, cuando nos pueden dañar desde el punto de vista psicoemocional y sociocultural, tener un mapa, por lo menos una lista de esas características es muy, muy interesante. Y lo que el tratamiento es, bueno, ¿qué tengo yo para luchar contra estas características físicas, psicológicas, emocionales, sociales, culturales? Y si usted siente que esas son realmente características que pueden superarse con la ayuda de un profesional, hágalo. Pero también si llega a la conclusión que usted no puede superar alguna de estas características, como por ejemplo podría ser una baja estatura o podría ser cualquier otra característica que usted tenga, entonces realmente si lo sigue hiriendo y si todavía muestra una reacción susceptible y que realmente lo vulnera y lo disminuye en sus capacidades de competencia o de acción, entonces le sugiero revisar esto junto con un especialista. Yo creo que es muy interesante que usted tenga claro, y esta es la finalidad de este número 639, sobre cuáles son las características, ya dijimos, físicas, psicológicas, emocionales, sociales, culturales y otras, por las cuales usted se siente en minusvalía. Descúbralo, discútalo con la gente que ama. Discuta, por ejemplo, si tengo un grado muy importante y yo me percibo de fealdad física, o tengo un grado de a dónde están las cosas que puedo hacer. Si no lo puedo hacer con alguien de confianza, busque un buen terapeuta y enfrente este mundo de la susceptibilidad, porque probablemente por por estos comentarios, por estos mensajes, si usted se disminuye, usted va a continuar sin lograr lo que quiere. En cambio, qué respeto es que usted, a pesar de inclusive de cualquiera de estas características en negativo, físicas, psicoemocionales, socioculturales, usted logre obtener lo que quiere por enfrentarlos de manera correcta, y que comienza probablemente con un y cuando hay esta respuesta, probablemente ya la gente deja de atacar por ahí porque sabe que usted no es vulnerable, no es susceptible. Este es el número 639 y nos indica una forma de superar la susceptibilidad tan peligrosa a través de una simple lista, una lista de elementos que usted piense que lo dañan y que lo dañan en la obtención de los logros que quiere, que lo disminuyen, que cada vez que usted siente que tiene una evidencia de esto lo disminuye, entonces, por favor, empiece a trabajar esto y hágalo en una buena forma. Supere la susceptibilidad, supere los diferentes complejos, que esa palabra no se usa actualmente, pero esos complejos que usted puede tener. Este es el número 639
de los 1000 mensajes. Bueno, y estamos muy agradados de poder hacerlo con todos ustedes y los esperamos hasta el próximo de ellos.